100 años del nacimiento de Aníbal Lovera. Policarpo Aníbal Lovera nació en Quequegó el 26 de enero de 1926 y fue uno de los grandes referentes de la música popular paraguaya. Inició sus estudios de guitarra en el Ateneo Paraguayo, bajo la guía del maestro Dionisio Basualdo. Entre 1948 y 1950 integró el conjunto folclórico guaraní, dirigido por el maestro Julián Rejala, donde cantó a dúo con Wilma Ferreira. En 1950 creó su propio conjunto, que debutó en la inauguración de Radio Guaraní. A lo largo de su carrera grabó más de 30 discos y se destacó especialmente por su repertorio épico, muy ligado a la memoria de la Guerra del Chaco. Recibió un disco de oro por el éxito de Dulce Margarita y participó en ciclos televisivos como Así canta mi patria, acompañado por grandes músicos de su generación. Falleció en Asunción el 23 de enero de 1994, pero su obra sigue viva en la memoria y en las nuevas generaciones que siguen descubriendo su música.